Entonces esto ha generado un revuelo porque hay una extralimitación de parte del presidente, porque no es lo más que puede cambiar cuando le viene en gana a sus representantes en el Tribunal Electoral. Hay un manoseo, hay una especie de quebrantamiento de la institucionalidad democrática, sobre todo en el Tribunal Supremo Electoral. Manoseo es de facto, es decir, todo lo de facto empieza a tomar los poderes del Estado. De facto es el Poder Judicial, esto es muy grave. Y ahora el Tribunal Electoral. Ayer, sorpresivamente, se emitió el decreto, se la destituyó y se puso en su lugar a don Gustavo Ávila. Y bien lo dices, solo con renuncia o por muerte es que el Poder Ejecutivo podría designar a uno nuevo antes de que se cumpla el plazo de su gestión. De tal modo que la designación de este caballero es absolutamente de facto. Y si lo ponen de presidente, todo el órgano electoral pasa a ser de facto. Es muy grave, es demasiado grave lo ocurrido. Esto es Cabildeo Digital. Sí, Amalia, como no hay exploración, no hay descubrimiento de nuevos campos gasíferos, la cosa realmente se está complicando. Como también se ha complicado ayer de manera sorpresiva la situación de doña Dina Chuquimia, ahora ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, porque de manera súbita, ella estando en Santa Cruz en un evento del Tribunal Electoral, recibió la noticia de que ya no era más autoridad del Tribunal Supremo Electoral, de que se había emitido un decreto de parte del presidente Luis Arce en el que designaba a don Gustavo Ávila como su nuevo representante ante el órgano electoral. Bueno, me tomaron por sorpresa, como creo que a todo el mundo, ¿no? Yo me encontraba en la ciudad de Santa Cruz cumpliendo una comisión especial, una comisión oficial. Entonces yo me enteré allá de la nueva designación y bueno, y es obvio que ha sorprendido no solamente a la ciudadanía, sino también a mi persona, ¿no? Bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, un poco siempre afecta una noticia sorpresiva, ¿no? Por ahí sí me lo comunicaban con días de anterioridad, hubiera sido mejor para no estar correteando y sorprendiéndome. Yo viajé a la ciudad de Santa Cruz, entonces allá me enteré, ¿no? Y no me enteré directamente, o sea, por alguien que me lo hubiera dicho de manera oficial, sino me enteré a través de las redes sociales, amistades que iban llamando y querían corroborar si la noticia que estaba dando vueltas en redes sociales era cierta. Yo pude corroborar, al igual que ustedes, que la noticia fue concretada a las 2, 3 de la tarde de la jornada de ayer. A ver, ¿cómo es el tema al interior de la sala plena? En este momento, pues, los vocales del Tribunal Supremo Electoral están completos, son 7 vocales. Tengo entendido que desde el lunes el doctor Oscar Hasentonfeld tomará vacaciones. Hay una vocal que está con baja médica, ¿no? Y de todas formas hay un quórum suficiente para el trabajo. Ahora, respecto al ambiente laboral, ha sido complicado y eso sí tengo que admitirlo. Desde el momento en que yo vine en 2021, había una especie de rechazo, ¿no? Y de desconocimiento de mi autoridad, ¿no? Hubo en algunos momentos que me decían, pero usted es la delegada, no corresponde que esté aquí. Bueno, les decía, vean la Constitución, hay que leer. Y eso al interior de sala plena. Luego se fueron limando asperezas. Hubo tiempos muy duros, ¿no? Con el vocal Tawichi, inclusive con temas de acoso político hacia mi persona, ¿no? Tratamos de limar asperezas, pero entendemos que todavía la sociedad está patriarcalizada, ¿no? Yo en algún momento le dije, no, o sea, estamos trabajando en pro de los derechos de las mujeres, entonces hay que trabajar también en el nivel interno. Todavía no tenemos un protocolo que vea estos temas de acciones contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Esto supone una especie de destitución al designar a otra persona como representante del órgano ejecutivo ante el Tribunal Supremo Electoral. Ese es el espíritu de búsqueda y equilibrio el que me comprometo a cultivar durante mi gestión como vocal del Tribunal Supremo Electoral. Asumo este rol
consciente de la responsabilidad que implica ser parte del miembro del Tribunal Supremo Electoral, la máxima instancia del órgano electoral de Bolivia, un pilar fundamental en el cuidado y el fortalecimiento de nuestra democracia. Pero esto tiene una serie de connotaciones, Amalia, de orden político y de orden institucional. La Constitución señala que el presidente puede, y está así normado por la Constitución, tiene su representante ante el Tribunal Supremo Electoral y ante los 9 tribunales departamentales electorales. Pero cuidando, por supuesto, la institucionalidad, lo que quiere decir el periodo de funciones de cada una de estas autoridades, que son de 6 años. Puede cambiar cada vez que haya una renuncia de parte del vocal, el representante del órgano ejecutivo, o la muerte, lastimosamente, de esta autoridad. Esto ocurrió con Salvador Romero. Te acordarás que Salvador Romero fue designado por la expresidenta Yanine Áñez y luego él asumió la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, terminó el gobierno transitorio y don Salvador Romero decidió renunciar a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Habiendo esa vacancia, porque Romero era representante del órgano ejecutivo, con Arce en la presidencia del país, se tomó la decisión de que Dina Chuquimia, que fue también vocal en la época de Evo Morales, vuelva al Tribunal Supremo Electoral en calidad de representante del órgano ejecutivo, esperándose que cumpla el periodo de funciones, el mandato de 6 años. Bueno, no ocurrió esto. Ayer, sorpresivamente, se emitió el decreto, se la destituyó y se puso en su lugar a don Gustavo Ávila, que fue presidente del Tribunal Departamental Electoral en Tarija y hasta hace poco era representante del Ministerio de Justicia también en Tarija. Entonces esto ha generado un revuelo porque hay una extralimitación de parte del presidente, porque no es lo más que puede cambiar cuando le viene en gana a su representante en el Tribunal Electoral. Hay un manoseo, hay una especie de quebrantamiento de la institucionalidad democrática, sobre todo en el Tribunal Supremo Electoral, donde, recordemos, ha habido ya cosas, ¿no? Hay una ex vocal, doña Rosario Baptista, que tuvo que salir del país porque se declaró también perseguida política. Hay problemas en la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Se dice con mucha insistencia que don Oscar Hasenteufel va a dejar la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, de que hay descontrol en la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Parece ser, por lo que ha dicho nuestro colega Andrés Gómez, que también es analista político y fuentes políticas gubernamentales, que Gustavo Ávila se va a hacer cargo de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral en un contexto, Amalia, amigos, de mucha delicadeza. Estamos ya prácticamente en un año preelectoral, con las primarias abiertas, cerradas, semiabiertas, semicerradas en curso, con las elecciones nacionales el próximo año, con las subnacionales el 2026, con esta desesperación de parte del gobierno del arcismo de controlar el órgano electoral. Entonces es toda una complicación y lo que ha sucedido ayer es una muestra de esta desesperación política, pero también de una especie de manoseo de la institucionalidad democrática, en este caso en el Tribunal Supremo Electoral. Manoseo es de facto, es decir, todo lo de facto empieza a tomar los poderes del Estado. De facto es el Poder Judicial, esto es muy grave, y ahora el Tribunal Electoral. Cacho, el que sea representante, no sé si es el término que utiliza la Constitución, pero el Poder Ejecutivo tiene el derecho de nombrar una persona en el Tribunal Electoral. Tiene el derecho de designar a una persona, pero no es su representante en el sentido de que cumple órdenes del Poder Ejecutivo. No, el poder, con la Constitución, el Tribunal Electoral es un poder independiente del Ejecutivo, independiente del Legislativo, absolutamente independiente de todos, porque hace elecciones, tiene que ser lo más independiente posible, ¿no? Y por lo tanto, el momento en el que el Poder Ejecutivo designa a una
a una persona en el Tribunal Electoral, esa persona, después de juramentar, ya no responde al Poder Ejecutivo, responde al Poder Electoral. Tiene que ser absolutamente independiente. Y por eso son 6 años y no 5, porque se trata de que el Poder Ejecutivo, varios gobernantes puedan designar a las autoridades y se queda el del gobierno anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tú dices, y bien lo dices, solo con renuncia o por muerte es que el Poder Ejecutivo podría designar a uno nuevo antes de que se cumpla el plazo de su gestión, de tal modo que la designación de este caballero es absolutamente de facto. Y si lo ponen de presidente, todo el órgano electoral pasa a ser de facto. Es muy grave, es demasiado grave lo ocurrido. Anoche Amalia fue entrevistada en el aeropuerto a su llegada, Dina Chuquimia, por el programa Noche sin Tregua del colega Jorge Tejerina, y lo primero que dijo Dina Chuquimia es: yo no he renunciado, como diciendo, como mandando este mensaje, ¿no?, al poder político, ¿no? Se están cometiendo una arbitrariedad, un atropello, ¿no? Vuelvo al caso de Salvador Romero, siguiendo tu línea de razonamiento. Salvador Romero fue designado por Yanine Áñez, pero ni bien asumió, como tú muy bien dices, también asumió el cargo, la responsabilidad de presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces la relación era de presidente del órgano electoral a presidenta del órgano ejecutivo. Y te recordarás, tuvieron incluso controversias, divergencias. La relación no fue fácil entre Salvador Romero y Yanine Áñez. Luis Ramiro Beltrán, viéndonos un poquito más lejos, fue designado también en su momento como presidente del tribunal, en ese momento de la Corte Nacional Electoral, y él tomó la responsabilidad equidistante de quien lo designó en ese cargo. Ni qué decir de Huáscar Cajías, ¿no? Quizás el mejor presidente de la Corte Electoral que hemos tenido en estos 40 años de democracia, ¿no? Él tomó la decisión y junto con los otros vocales tomaron distancia ipso facto del poder político, y las decisiones que se tomaban eran las que se acataban desde la Corte Nacional Electoral. Entonces, como tú dices, de facto, de manera inconstitucional, de manera abusiva, pero en una especie de gesto de desesperación política, es que se está queriendo controlar ahora el órgano electoral, como está ocurriendo con el órgano judicial, como está ocurriendo también con otros ámbitos como la Fiscalía, la Contraloría, con varios ámbitos estatales en nuestro país. Podríamos sintetizar en el titular: la dictadura avanza. Grave. Cacho, hasta aquí llegamos. Claro. Sí, Amalia. Entonces vamos a estar pendientes ese viernes y vamos a ver si nos reunimos y tenemos el programa este fin de semana, o si estamos nuevamente con ustedes, amigos, el siguiente lunes. Pero vamos a estar con ustedes siempre analizando las noticias de último momento. Hasta pronto. Hasta pronto, Cacho, amigos. Muchas gracias. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.